Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los grandes de la teología, Juan Calvino, para desentrañar un rompecabezas que ha dejado a muchos pensando, su idea sobre la salvación. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si ser hecho santo, lo que llamamos santificación, viniera lógicamente antes de ser declarado justo ante Dios? O sea, ¿justificado? Para una figura tan central de la Reforma protestante como Calvino, esto suena, pues, a una contradicción total. Vamos a descifrar juntos este fascinante acertijo teológico. Entonces, ¿por dónde empezamos a armar esto? Bueno, no podemos quedarnos con lo que dicen por ahí o con interpretaciones de segunda mano. Para encontrar la respuesta real, tenemos que ir directo a la fuente, al Código Maestro, la obra definitiva donde el propio Calvino explicó sus ideas. Y esa obra es, por supuesto, su famosa Institución de la Religión Cristiana. A diferencia de sus miles de sermones, este libro fue su gran esfuerzo por organizar de manera sistemática toda su teología. Es aquí, en estas páginas, donde vamos a encontrar la clave. Y ojo, al sumergirnos en esta obra, hay que tener en mente su lema, su principio rector, brevitas et facilitas. En latín, brevedad y simplicidad. Su meta era la claridad, no enredar las cosas, y esa es justo la pista que necesitamos para entender este argumento, que a primera vista parece tan complejo. Y con esa idea de claridad en mente, llegamos al mismísimo corazón de su doctrina, el concepto que, de verdad, lo amarra todo, la unión con Cristo. Es justo aquí donde se encuentra la solución a nuestro rompecabezas. Para entender a Calvino, primero tenemos que familiarizarnos con un concepto que suena un poco técnico, pero que es clave, el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Pensemos en él como un mapa que describe la secuencia lógica de cómo la gracia de Dios se aplica a una persona. Pero aquí es donde Calvino, digamos, le da un giro a todo. Para él, el centro de este orden no es un paso en una lista, no, es una persona. El punto crucial es que antes de poder recibir cualquier beneficio de la salvación, primero tiene que existir una conexión real y vital con Cristo mismo. Y es que, a partir de esta unión con Cristo, Calvino decía que fluye algo que él llamó la duplex gratia, o sea, una doble gracia. Este concepto es fundamental, de verdad, porque organiza toda su visión de la salvación en dos beneficios principales que emanan de esa unión. Fíjense bien en el flujo, porque es crucial. No es que estos beneficios aparezcan de la nada, para nada. Todo, absolutamente todo, nace de ese primer paso fundamental, la unión con Cristo. Y solo después de esa unión fluyen la justificación y la santificación como dos beneficios que no se pueden separar. Pero claro, este orden, esta secuencia tan lógica, no era solo un debate de salón. Para nada. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque la visión de Calvino chocaba de frente con el debate más candente de su tiempo. La Reforma se convirtió en una verdadera papa caliente teológica. En esta tabla se puede ver clarísimo el meollo del asunto, la gran división de la Reforma. Por un lado, ¿la justicia es algo que se nos acredita desde fuera como un saldo a favor? ¿O es algo que se nos infunde, que se vierte dentro del alma? ¿Viene solo de Cristo o también de los sacramentos y las obras? Y en el fondo, la pregunta era si el ser humano estaba espiritualmente totalmente muerto e incapaz o solo parcialmente enfermo y podía cooperar. Y miren, el propio Calvino lo deja clarísimo con sus propias palabras. Él insiste, Cristo no justifica a nadie sin, al mismo tiempo, santificarlo. Son dos cosas distintas, sí, hay que distinguirlas, pero están unidas de forma inseparable en él. No puedes tener una sin la otra. Bueno, ahora sí, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Es momento de armar este rompecabezas de una vez por todas y finalmente entender la secuencia lógica que Calvino tenía en la cabeza. Y aquí está el gran secreto. La clave para resolver el acertijo no está en el tiempo, en un antes y un después en el reloj, está en la lógica. Para Calvino, la justificación y la santificación ocurren en el mismo instante, pero en el orden lógico de las cosas, una tiene que preceder a la otra. La lógica de Calvino se puede entender con una analogía súper sencilla.
Es casi de sentido común. No se puede recibir un regalo o los beneficios de ese regalo sin primero conectar con la persona que lo da. El benefactor siempre, siempre viene antes que los beneficios. Ok, entonces, ¿cómo ocurre esa conexión? Bueno, para Calvino, el agente de esta unión, el que la hace posible, es el Espíritu Santo. Él es como el lazo de fe que nos une a Cristo, la fuente de la que fluye absolutamente toda la salvación. Y aquí, ¡boom!, la solución. Ese mismísimo acto de ser unido a Cristo por el Espíritu es en sí mismo el primer acto de santificación. Piénsenlo, ser santificado significa ser apartado para Dios. Por lo tanto, en el momento en que alguien es unido a Cristo, es apartado, es santificado. Así que el orden lógico queda clarísimo, ¿verdad? Primero, la unión con Cristo, que es ese acto santificador inicial. Y segundo, como consecuencia directa de esa unión, viene la declaración de que se es justo. Ojo, y esto es muy importante, esto no es salvación por obras, para nada. Es simplemente el orden lógico de cómo se recibe la gracia directamente de su mismísima fuente. Al final, todo este rompecabezas de Calvino nos lleva a una pregunta mucho más grande. Nos obliga a replantearnos si la salvación es una especie de checklist teológico que hay que ir marcando, o si es en realidad una relación viva y dinámica con una persona. Esto cambia por completo la foto que tenemos de Calvino. Pasa de ser un teólogo de decretos fríos a uno centrado en la realidad profunda, vital y transformadora de estar unido a Cristo.